La noche llegó sin prisa y sin luces. Primero se apagaron las cocinas eléctricas, luego las radios que sostenían murmullos de canciones antiguas, y por último, el barrio se volvió una sola respiración a oscuras. El viento corrió por la ladera como un animal cansado. La loma olía a tierra seca y a pan recién hecho, en algún horno que aún guardaba calor. Doña Elvira estaba sentada junto a la ventana, con el vestido de flores que se había desteñido como una acuarela bajo demasiados lavados. Tenía en el regazo una caja de fósforos y en la mesa una vela corta, blanca, con marcas de uñas en la cera. La sostuvo un instante con la delicadeza con que se toma un pájaro herido. El silencio pesó en los hombros y los perros del callejón ladraron a algo que nadie veía. Doña Elvira encendió la vela. La llama se inclinó como quien saluda, se enderezó, respiró, y el cuarto se hizo habitable otra vez. La luz no alcanzaba para borrar la pobreza de la pieza, pero sí para decirle al miedo que tomara distancia. Sobre la pared, la sombra de doña Elvira parecía un árbol delgado. La mesa era pequeña, con un mantel que ya no se atrevía a llamarse blanco. La máquina de coser ocupaba un lugar como de altar, inmóvil y paciente, con hilos que recordaban trabajos pasados. El humo de la vela dibujó una línea suave hacia la ventana. Afuera, los techos de chapa se volvían espaldas y las antenas, dedos señalando un cielo sin luna. El viento jugó con una cortina y entró en la casa un olor a eucalipto, húmedo y fresco, como si en algún patio cercano alguien hubiese regado las plantas antes del apagón. Doña Elvira se acercó al vidrio, limpió con la manga un círculo de neblina y colocó la vela en la repisa interior. La llama comenzó a hablar con la noche en un idioma muy antiguo. No había sermones entre sus labios. Había una súplica mansa, tan breve que casi parecía un suspiro. Dentro del cajón del aparador, un papel doblado en 4 esperaba desde la tarde. Era el aviso del casero, letras torcidas por la copia vieja, una fecha próxima, la palabra desalojo apoyada en su propia dureza. También estaban allí las cartas del marido, guardadas con una cinta. La mano de doña Elvira tembló cuando rozó los sobres. Volvió a mirar la llama. El viento hizo vibrar el metal del techo, la vela se encogió y volvió a afirmarse. Doña Elvira la protegió con las manos y, en ese gesto, su rostro se volvió joven por un segundo, como si una fotografía antigua hubiese salido a la superficie de la piel. En el callejón, pasos, un tropiezo, un golpe de rodilla contra piedra, un quejido apenas. La anciana apartó la cortina. Vio una figura en el suelo, a la altura del árbol de ligustro. La luz de la vela alcanzó a dibujar un borde en la cara de la muchacha, lo suficiente para que doña Elvira supiera que era Rosa, la del edificio siguiente, la que sale tarde de su turno en la limpieza del supermercado. Abrió la puerta con cuidado, como se abre un libro en una página precisa. La noche entró a la casa y la casa salió a la noche. ¿Te lastimaste?, preguntó con voz que abrigaba. Rosa se llevó la mano a la rodilla. Sentía el ardor del raspón y la humillación breve de haber caído. Doña Elvira elevó la vela a la altura de las dos. La llama serpenteó con el viento. Las sombras hicieron un baile lento. «Entre, señora», dijo Rosa. «Más bien, permítame entrar. No quiero que se le apague». Entraron juntas. El piso de cemento guardaba frío. Doña Elvira buscó un paño, lo humedeció con agua tibia que había quedado en el termo y limpió la herida con paciencia de abuela. Rosa respiró hondo. El olor a eucalipto se mezcló con un perfume casi inexistente de jabón barato y la fragancia vieja del armario de madera. La vela, en el centro, parecía sostener una mesa redonda donde se sentaban los silencios a conversar. «Vi su luz», dijo Rosa. «Si no fuera por ella, me quedaba un rato allá afuera sin saber a dónde mirar. Gracias».
Elvira se encogió de hombros como quien no hace nada extraordinario. Sirvió té en 2 tazas que no combinaban. La vajilla era un mosaico de historias incompletas. Rosa bebió, miró alrededor, notó la máquina, los hilos, las fotografías en blanco y negro donde un hombre con sombrero sonreía a medias junto a una mujer joven, donde una niña sostenía un ramo de flores secas, donde una casa parecía otra casa en mejores días. ¿Y usted, cómo está?, preguntó Rosa. La pregunta cayó con un peso que no levantaba ruido. Doña Elvira miró a la vela y luego al cajón. Entendió que, si la luz había llamado a alguien, sería mezquino ocultar el papel que pesaba sobre su pecho. Con la misma calma con que desenreda un hilo anudado, contó lo justo. La pensión retenida, el casero apurado, los papeles que nunca llegan a la casa correcta, la cola en el municipio, el cansancio en los huesos. Rosa escuchó sin interrumpir, con los ojos que habían aprendido a ver más allá de los uniformes y las cajas registradoras. No dijo "ya verá", no dijo "qué pena", dijo "mañana la acompaño". La vela siguió ardiendo como un corazón que no se mira a sí mismo. Los perros se calmaron. Alguien, 2 casas más arriba, encendió otra vela y la puso en el alféizar, y entonces la calle tomó una forma nueva. En medio del apagón, un rosario de llamas pequeñas comenzó a marcar un camino sin prepotencia. La anciana y la joven comieron pan con manteca. El ruido de los platos fue una música honesta. El viento amainó. Desde lejos, como si viniera de otro barrio, se oyó una guitarra probando acordes. La noche respiró un poco más tranquila. Cuando Rosa se fue, dejó su promesa en la puerta, como se dejan zapatos al entrar en una casa sagrada. Doña Elvira apagó la vela con los dedos mojados y el humo dibujó una cinta azulada que subió y desapareció en el techo. Abrió la ventana para que entrara aire nuevo. Se acostó sin cambiarse, con la ropa gastada que también era una manta. Durmió con la boca entreabierta, como los niños, y soñó con caminos iluminados por luciérnagas que no tenían prisa. El amanecer llegó por partes. Primero fue un gallo, luego una moto lejana, más tarde el olor a café que alguien preparaba sin azúcar. La luz, todavía tímida, empujó los bordes de la cortina. Elvira se incorporó. El cuerpo de una anciana no negocia con facilidad. Se lavó la cara, peinó su pelo gris con los dedos y se puso los zapatos negros de salir. Tomó el papel del cajón y lo guardó en la cartera como quien guarda una semilla. Afuera, la calle había recuperado su rutina. Niños que se apuraban para llegar a la escuela, vendedores de pan con canastos colgando, un radio transistor a todo volumen cantando una cumbia vieja que se sabía el barrio de memoria. Rosa golpeó a la puerta con 2 toques suaves. Llevaba una mochila al hombro y el paso decidido de quienes aprendieron a no postergar lo urgente. Caminaron juntas hacia la parada del colectivo. La loma parecía más empinada esa mañana. El sol todavía no pegaba fuerte y una brisa templada hacía el paseo menos duro. Hablaron poco. Doña Elvira decía sí con la cabeza a cosas que Rosa contaba. Que en el trabajo había compañeras con 2 turnos, que el jefe nuevo hablaba con prisa, que el barrio necesitaba un médico fijo en el puesto de salud. El colectivo llegó lleno. Las mujeres esperaron el siguiente. Cuando subieron, alguien cedió un asiento sin mirar a quién. Elvira agradeció con una sonrisa limpia. Las ventanas sucias mostraban una ciudad en su barro cotidiano, pero a lo lejos, sobre un cerro, un árbol solitario levantaba una copa ancha como si bendijera el día nuevo. El municipio tenía ese olor a papeles que se han mojado y vuelto a secar. El piso, de baldosas viejas, sostenía voces y pasos que se apuraban sin avanzar. Un guardia bostezó con pudor. Rosa tomó un número y le dijo a Elvira que se sentaran cerca de la ventana.
Por ella entraba la claridad que sobrevivía a la burocracia. Pasaron nombres, apellidos, documentos. Escucharon justificativos que eran pequeñas tragedias, excusas que eran ternura mal dicha. Cuando les tocó el turno, llegaron al mostrador con la dignidad bien planchada. La mujer del escritorio no levantó la vista al principio. Pidió el documento, tecleó, chasqueó la lengua como si la computadora tuviera la culpa de algo que no funcionaba. Doña Elvira sintió el cansancio subir por las piernas como una marea. Entonces Rosa habló con un tono que sabía pedir sin humillar. «Señora», dijo, «venimos por un expediente detenido. Mi vecina no cobra su pensión hace meses. Aquí tiene el número. Creemos que falta un papel que nunca llegó. Si nos puede ayudar a mirar bien». La empleada respiró hondo, alzó los ojos. Miró a la anciana como si la viera por primera vez. Hubo un silencio que no fue de indiferencia. Fue un silencio de revisar cajones de memoria. La mujer se levantó, fue a un archivo, volvió con una carpeta. La programadora del sistema pasó por detrás y dijo, «Déjame ver». 2 minutos después, la pantalla mostró un registro que parecía olvidar a propósito. Buscaron el papel. No estaba. Buscaron la copia digital. Tampoco. Buscaron otro camino. Lo hallaron. Había una constancia que podía reemplazar lo perdido y un formulario que se llenaba con 2 firmas. La empleada habló despacio, como si cuidara un vaso lleno hasta el borde. «Si firma aquí, hoy mismo reactivamos el pago. El retroactivo tardará unos días, pero llegará. Pase por tesorería a confirmar el trámite». Doña Elvira firmó con su pulso leve. La lapicera dejó un nombre que le pertenecía. Rosa no aplaudió. Dijo gracias con una seriedad de quien sabe el precio del alivio. Salieron al pasillo. El aire tenía un gusto distinto. El sol de mediodía entraba por el patio central y convertía el polvo en estrellas pequeñas. Un niño corría detrás de una paloma. Un árbol de mango dejaba caer hojas que parecían cartas escritas por el verano. La anciana y la joven se sentaron en una banca de cemento. Compartieron un pan con queso. No hablaron de milagros. Hablaron de horarios, de fechas, de volver con el comprobante. La esperanza tomó una forma concreta, como un ticket que se guarda en la cartera y cambia la respiración. Regresaron al barrio por una calle más corta. Pasaron frente al comedor comunitario donde los voluntarios acomodaban ollas sobre hornallas improvisadas. Rosa saludó a un muchacho de gorra que manejaba listas. Le contó lo de la pensión. El muchacho sonrió de lado y dijo que igual, para esta noche, habría guiso y que doña Elvira era bienvenida. La noche anterior, la luz de la vela había llamado a una persona. Esa tarde, la noticia corrió como agua en pendiente. En el patio de la casa de la anciana, alguien arrimó una escalera para mirar la gotera del techo. Otra vecina trajo una bolsa con manzanas abolladas pero dulces. Un chico barrió el pasillo sin que nadie se lo pidiera. El barrio se volvió un cuerpo que recordaba sus manos. El casero llegó a la tarde con un gesto duro que ya conocían todos. Venía a confirmar su aviso. Rosa lo esperó en la puerta con la serenidad que dan las cosas claras. Le mostró el comprobante del municipio. Le dijo que el pago se reactivaba. El hombre apretó los labios, desaflojó un poco los hombros, miró a doña Elvira que sostenía la ventana con una dignidad que no negociaba, y dijo que entonces estaba bien. No pidió disculpas. Dijo que entendía. Se fue sin mirar atrás. En la calle, el viento levantó una bolsa plástica que pronto cayó, cansada de ser cometa. Esa noche, doña Elvira encendió otra vez la vela, no por costumbre, por gratitud. La puso en la misma repisa. Afuera, el barrio no estaba a oscuras. La electricidad había vuelto, pero 2 o 3 velas brillaban de todos modos, como si alguien hubiese entendido una lección que no estaba escrita. La anciana miró la llama y le habló sin palabras. Detrás de ella,
La máquina de coser pareció enderezarse. Rosa golpeó la puerta. Traía una sopa en un frasco. La puso sobre la mesa. Sacó 2 platos. Comieron. El ruido de las cucharas fue un ritmo sencillo que curaba. Cuando la sopa se acabó, Rosa dijo que al día siguiente, si doña Elvira quería, podían ordenar el patio. Había macetas volcadas, una silla que cojeaba, una cuerda rota para colgar ropa. Doña Elvira asintió. El yeso de las paredes había juntado polvo. Lo soplarían con paciencia. En el pasillo, el muchacho del comedor pasó con una olla inmensa. Saludó con la cabeza. El olor a guiso era un abrazo que llegaba por la nariz y se quedaba cerca del corazón. En la madrugada, la ciudad respiró hondo. Un gallo cantó con tanta seriedad que pareció sabio. Una nube enorme cruzó el cielo como un barco. En la radio de un vecino, una voz habló de temperaturas y de lluvias posibles. La ventana de doña Elvira quedó entreabierta. La vela, ya corta, seguía fiel. La anciana durmió un sueño sin piedras. El día siguiente fue de trabajo pequeño y constante. Rosa y doña Elvira sacaron al patio cajas con cosas que ya no servían. El muchacho del comedor clavó un listón para enderezar la silla. Una vecina lijó un marco. El polvo flotó en el aire como si bailara una música muda. La anciana, apoyada en la escoba, sintió en el pecho un vacío distinto. No era el hueco de la falta, era un espacio que se iba llenando de calma. Se sorprendió tarareando una melodía que su madre cantaba cuando ella era niña. Tenía olor a ropa secándose al sol. Tenía el sonido de un río lejano. Tenía ese modo que tiene la vida de volver a ciertas cosas sin hacer ruido. A media tarde cayeron las primeras gotas. La lona verde del patio empezó a dar un concierto. El agua buscó caminos por la pared y se detuvo justo donde antes goteaba sin descanso. El listón nuevo resistió. La silla no cojeó. El aroma a tierra mojada se apoderó de la casa. La lluvia lavó el aire que traía polvo desde la loma. Los perros guardaron silencio como si escucharan una oración ajena. Doña Elvira se quedó de pie en la puerta mirando el agua. La lluvia sobre la chapa parecía escribir mensajes que solo se entienden con el corazón tranquilo. Cuando el aguacero amainó, salió al pasillo y dejó que el cielo le tocara la cara con dedos fríos. Cerró los ojos un segundo. Abrió las manos como quien no tiene miedo a recibir. En la mesa, al abrigo de la tarde, la anciana sacó del cajón las cartas de su marido. No para llorarlas, sino para agradecer el camino andado. El papel olía a tiempo. Algunas palabras se habían apagado, otras seguían en pie. Había una frase subrayada con lápiz que ella nunca olvidó. Cuida la luz de la casa. Doña Elvira sonrió. Miró hacia la ventana. La vela descansaba apagada. El apagón había pasado. Pero la consigna no tenía que ver con cables. Tenía que ver con ese brillo chiquito que cuando se comparte, convierte un barrio en familia. Al anochecer, Rosa llegó con su madre. Traían pan tibio y una bolsa con mandarinas. Se sentaron en la mesa. Hablaron de recetas, hablaron de horarios, hablaron de cómo organizarían el asunto de la pensión. Nada grandilocuente, cosas de gente que vive el día a día con la frente limpia. En un momento la madre de Rosa miró las fotografías en la pared y dijo que conocía al hombre del sombrero. Había trabajado con él en la feria hace años. Recordó su risa, su modo de vender sin insistir. Dijo que era de los que suman. Doña Elvira sintió que el pasado, de pronto, cabía en la sala sin lastimar. Las mujeres brindaron con vasos de agua por las cosas simples que sostienen el mundo. La noche siguiente, el barrio organizó una reunión breve en el comedor. Había que hablar de basura, de zanjas, de un poste que bailaba con el viento. Pero antes de los asuntos, alguien contó que la vela de doña Elvira le había dado paz en el apagón.
Otro confesó que, al verla, pensó en su abuela. Otra dijo que, gracias a esa luz, se animó a tocar una puerta cuando tuvo miedo. Nadie pronunció palabras solemnes. Todos entendieron que una cosa mínima había movido otras cosas mínimas y que ese movimiento conjunto tenía el poder de cambiar el clima de una cuadra. Doña Elvira volvió a casa con el paso lento y firme. Encendió la vela por tercera noche. La llama subió, bailó una danza íntima, se afirmó. La anciana acercó su mano, no para cubrirla, sino para sentir el calor que un objeto sencillo puede dar. Pensó en el día que la vida se le había oscurecido, cuando el marido partió y la casa quedó llena de huecos. Recordó la tentación de bajar los brazos, la vergüenza de pedir, el orgullo que confunde dignidad con silencio. Miró alrededor, el patio ordenado, la silla firme, la gotera vencida, el papel del municipio guardado en la cartera, la risa de Rosa todavía flotando en el aire. Entendió algo que no se escribe con tinta. Cuando una vela se enciende para que otros vean, uno mismo empieza a ver distinto. La madrugada trajo una calma nueva. El gallo cantó con menos urgencia. La vela se consumió casi hasta el final. Doña Elvira la apagó con los dedos húmedos. La habitación quedó a oscuras por un segundo. Luego la memoria de la luz siguió encendida en los objetos. La anciana se acostó y antes de dormir miró al techo como quien mira un cielo celebrando. La casa respiró hondo, el barrio también. Al amanecer, en la comisura del día, la anciana abrió la ventana para que entrara el rumor de la ciudad que despertaba. El primer colectivo dejó una estela de humo liviano. Un niño pasó corriendo con una mochila más grande que sus hombros. El panadero saludó desde la esquina. Doña Elvira puso agua a calentar. En la mesa, sin apuro, dobló una servilleta con una prolijidad que era oración. No necesitaba palabras. El viento movió la cortina como una bendición sencilla, y en ese gesto pequeño, el destino de la anciana se veía distinto. No era otro, era el mismo, pero iluminado. Respiró, largo y profundo. Dejó que el vapor del té le acariciara la cara. Tomó la vela entre las manos. No la encendió, la sostuvo como se sostiene una promesa. Afuera, el barrio seguía su día. Adentro, la luz, aún apagada, mantenía su tarea. Y en la quietud humilde de esa cocina se comprendía lo esencial. Hay llamas que nacen para no verse, y sin embargo, cuando arden, enseñan el camino. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien necesite recordar que Dios sigue obrando.